Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en un nuevo video. Gracias a los que se suscriben, gracias a los que comentan. En serio, muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un video pues diferente a lo que manejamos acá. Me habían escrito que querían una explicación, bueno, una chica me escribió vía Instagram que quería la explicación sobre los números de oxidación, ya que era un tema que se le estaba complicando. Yo aquí pues tengo, en su momento yo les pasé un manual en el cual está pues una definición de estos temas. Sin embargo, yo me tomé el atrevimiento de elaborarles un PDF por ahí con la información necesaria para que ustedes tengan un poquito de concepto sobre los números de oxidación. Quizás en su momento es un poco complicado de entender, a mí se me complicó en su momento, más que todo cuando estás en nomenclatura. Sin embargo, no es cosa tan difícil, así que vamos a empezar. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo que cabe recalcar es de que ustedes tienen que saber, inicialmente, me voy a enfatizar ahorita en el tema de la tabla periódica. Nosotros sabemos que las tablas periódicas traen pues los números de oxidación, pero no todas las tablas periódicas traen la información completa, algunas varían. Entonces, si tú en la universidad que estés, en el colegio que estés, utilizan una tabla periódica diferente a la que su maestro o catedrático o ingeniero utiliza, es importante que mejor todos tengan una tabla periódica universal para utilizar. Yo la que utilizaba en su momento cuando llevé análisis químico era esto, porque pues nos la brindaron y simplemente pues nos servía más que todo para la fórmula y el peso molecular, pero pues no era como tan útil porque en su momento yo les brindé a ustedes pues un documento donde venía el peso molecular, pero es importante que se sepan pues los compuestos y la nomenclatura, pero eso no es el tema. El tema es de que no todas las tablas traen los números de oxidación completos. A veces no están como que completos por la manera en que lo redactan, la manera de la editorial, no sé, pero no todos lo traen. Entonces es importante que ustedes sepan de que mejor a la hora del examen o mejor utilicen una tabla periódica que utilice su catedrático, así no van a tener margen de error. Yo en su momento pues voy a utilizar esta pequeña que pues me regaló mi novio porque pues es súper chiquita y cabe en todos lados y yo necesito siempre la tabla periódica cuando voy a la universidad. Por alguna razón siempre es importante, más en ingeniería química. Vamos a empezar primero con el tema de fórmula química. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que fórmula química es una expresión utilizada para representar el tipo y el número de átomos en una molécula o guión. Las partes de la fórmula son, y vamos a tener esto. Aquí tenemos un ejemplo de una fórmula. Tenemos H2CO3, ¿ok? Entonces tenemos que vamos a poner primero aquí que es una fórmula química. Ok. Entonces habíamos dicho que una fórmula química, para que vean mejor, pues es una expresión utilizada para representar el tipo de átomos en una molécula. Pues esta es una molécula y pues tenemos que, vamos a poner con otro color, tenemos que la fórmula química se compone pues de distintos elementos. Esto es el coeficiente. Este es el coeficiente o coeficiente estequiométrico. Lo que tiene el coeficiente, que es el número que se coloca al mismo nivel de la fórmula. Esto, al mismo nivel, ¿por qué? Porque es al mismo tamaño, si se dan cuenta, pues al mismo nivel, ¿ok? Y pues afecta a todos los elementos de la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Que este número va a multiplicar a este, va a multiplicar a este, y va a multiplicar a este. Intuitivamente sabemos que aquí hay un 1,
pero que no se pone, ¿verdad? Entonces, teniendo ahí un poco de introducción, lo que conforma una fórmula química principalmente es el coeficiente. De ahí nos vamos a ir a lo siguiente. Tenemos al subíndice. Ay, mis marcadores no sirven. Perdónenme ustedes. Pero es primera vez que doy un video así y se siente raro, pero me gusta mucho. Entonces tenemos al subíndice. Subíndice. Ok. El subíndice es el número que se coloca debajo del símbolo del elemento. Subíndice tenemos este, tenemos a este, y pues aquí hay un 1, pero nunca se pone. Entonces, digamos que también aquí hay un subíndice imaginario. Bueno, imaginario no, pero que ahí está, pero no es necesario poner 1. Entonces, porque es 1, ¿verdad? Entonces, este número afecta únicamente al elemento que se encuentra por encima de él. Este subíndice solo va a afectar al oxígeno. Este subíndice solo va a afectar al hidrógeno. ¿Ok? Entonces, tenemos el concepto de subíndice y coeficiente. Que más que todo esto es para que nosotros sepamos hasta llegar al punto de números de oxidación. Y pues bueno, vamos a empezar con los números de oxidación. Primero vamos a empezar con teoría. Dice que el número de oxidación de un átomo en un compuesto es el número de electrones ganados o perdidos por dicho átomo con respecto al mismo átomo aislado. Existen números de oxidación negativos si ganan electrones y positivos si pierden electrones. Entonces, para asignar números de oxidación, tenemos pues distintas reglas y vamos a empezar. La primera regla dice que el número de oxidación de todos los elementos químicos en su estado libre es 0 en cualquiera de las formas que se presenten en la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, al hierro solito, ¿qué carga va a tener? O bueno, ¿qué número de oxidación va a tener? Va a ser 0. Tenemos al cobre solito, así solito, va a ser 0. Tenemos al estaño, si no estoy mal, y si sí, me corrigen, pero va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir esta regla? Que cualquier elemento que se encuentre en su estado libre, su número de oxidación va a ser 0. Esa es la primera regla. ¿Ok? Igual, todo voy a hacer como les cuento, voy a hacer un PDF con todas estas reglas que en su momento pues yo vi en el primer año, en el 2017 de la universidad, cuando ingresé a la hermosa carrera de ingeniería química. Entonces yo se los voy a dejar ahí para que ustedes también lo que yo les estoy diciendo aquí lo tengan por escrito y solo lo impriman y les pueda funcionar. Tenemos también la segunda regla, la regla B, vamos a poner así, que dice: el número de oxidación de hidrógeno en sus compuestos siempre es de +1, excepto en los hidruros metálicos, que es siempre -1. Entonces, por ejemplo, tenemos al agua. Su carga va a ser +1. ¿Por qué? Porque no es un hidruro metálico. Entonces, ¿cuál sí podría ser un hidruro metálico? Según Google, dice que un hidruro metálico podría ser el hidruro de sodio. Entonces, aquí tenemos una carga +1, que es del sodio, ¿verdad? Pero el del hidrógeno aquí va a ser de -1. ¿Por qué? Por ser un hidruro metálico. Entonces, si tenemos al hidrógeno con cualquier compuesto que sea metálico, su carga va a ser -1. Entonces, esta sería la segunda regla.
No se asusten, no es tan difícil como parece. Pero lo que yo haría y lo que por eso les digo, lo que yo siempre hago es apuntar todo. Entonces, les voy a hacer ahí un PDF bien bonito, como a mí me gusta hacerlo. Y se los voy a compartir, va a estar en la descripción de mi video. Ahí va a estar, ahí lo buscan, lo descargan y ahí va a estar el PDF para que ustedes lo puedan utilizar. Bueno, tenemos la tercera regla que dice, las reglas dice, el número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es siempre -2, excepto en los peróxidos que es -1. Entonces, sabemos que si el oxígeno está en forma de peróxido, su carga va a ser -1. Eso es lo único que tenemos que saber. Ya en los demás va a ser -2, siempre. Porque si ustedes agarran su tablita periódica y se van a ver, ay, ¿dónde rayos está el oxígeno? Aquí. El número de oxidación del oxígeno en la tabla periódica es -2. Y si se van a ver a otra tabla periódica, siempre va a ser -2. Y si agarro otra tabla periódica, siempre es -2. Entonces sabemos que el oxígeno siempre va a tener carga -2. A menos de que esté en forma de peróxido, su carga va a ser -1. Entonces, para que se les facilite, hagan su hojita con todas las formas del peróxido, peróxido de hidrógeno y así. Entonces, ya no les va a costar tanto el diferenciar qué carga va a tener el oxígeno. Si ustedes hacen su cartita con todos los elementos en forma de peróxido, igual yo se los voy a hacer. Yo se los voy a hacer porque ustedes no lo van a hacer. Yo aquí estoy, se los voy a hacer y se los voy a poner ahí. Igual va a ir aquí esta regla. Ustedes no se asusten, ustedes solo sean preciosos. La D y la última regla dice, la suma algebraica de los productos de los números de oxidación de los átomos de una molécula por subíndice es igual a 0. Y en el caso de un guión, la dicha suma algebraica deberá ser igual al valor de la carga del guión. ¿Esto qué quiere decir? No es cosa del otro mundo, amiguitos. Miren pues, esta regla siempre dice que la suma del número de oxidación en una fórmula química debe ser igual a 0, ¿ok? A menos de que la fórmula sea un guión. Entonces ahí la suma debe ser igual a la carga del guión. Suena difícil, pero no es tan difícil. Miren pues, tenemos a este compuesto que me sé su nombre, pero se me fue. Ácido sulfúrico, sí. No se me había ido. Vale. Tenemos al ácido sulfúrico. Y tenemos aquí a un guión, ¿verdad? Este es CO, vamos a ver, 3. ¿Ok? Y dice que tiene aquí una carga -2. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo voy a hacer acá. Aquí tenemos al ácido sulfúrico y aquí tenemos a un guión. Entonces, ¿cómo le hacemos para ponerle el número de oxidación a estos dos compuestos, a estos dos elementos? Vamos a empezar primero con el del ácido sulfúrico. ¿Ok? ¿Ok? ¿No ok? Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, empecemos pues. Tenemos aquí que dice que la suma tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no es un guión. Si se dan cuenta, este compuesto no es un guión. Un guión es cuando ahí vamos a hacer el ejemplo que les había puesto. Es que, por ejemplo, si aquí este tuviera un -3, entonces ahí ya es un guión, porque aquí tenemos una carga.
Pero en este momento, esta cosa no es un ion, es un compuesto. Entonces, sabemos que los números de oxidación tenemos que nombrarlos acá. Entonces, la suma de todo esto tiene que dar igual a 0. Yo me lo aprendí de esta siguiente manera. Yo no me quiebro tanto la cabeza hasta después. Es la manera en la que yo lo hago. Pero hasta después yo me iba a la tabla periódica a verificar y si no estaba bien, pues lo volví a hacer. Pero eso es así como yo lo hacía, porque a mí también me costó mucho este tema. Pero, miren pues, como sabemos que aquí el oxígeno, vamos a recordar las reglas, aquí el oxígeno que tenemos no está en forma de peróxido. Por ende, la carga va a ser -2. Entonces vamos a poner -2 acá. Bueno, aquí centremos. Siempre, siempre, cuando ustedes vayan a poner números de oxidación, tienen que multiplicar este por este o este por este. Entonces lo que yo hacía siempre, me guiaba con el oxígeno. Entonces 2 por 4 son 8, pero esta carga es negativa. ¿Por qué? Porque 4 por -2, -8. Entonces, -8. Entonces tengo que hacer que este -8 se pueda eliminar con los números de oxidación de acá para que la suma me dé 0. No sé si me doy a entender. Lo que yo quiero es que este -8 me reste con un -8 que me tengo que fumar de estos dos compuestos. ¿Y cómo? Va a ser por el número de oxidación. Por ende, yo siempre me iba a la carga del hidrógeno. Aquí su carga es +1, ¿verdad? Siempre. Por la regla que habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí tenemos 2 por 1, 2. Bueno, tenemos 2. Necesito un número que al sumarlo me dé 8 para restarlo aquí y la carga me dé 0. ¿Qué número? 6. Entonces pongo +6. Como les había mencionado, el azufre aquí tiene un 1 imaginario, pero ahí está el 1. Pero no es necesario ponerlo, pero ustedes ya saben que ahí está un 1. Entonces 1 por +6, +6. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2 más 6 son 8. Y si lo restamos con este 8, me da 0, que es lo que yo necesito acá. Vamos a hacer más ejemplos, ustedes no se me arralen. Aquí vamos a aprender todos. Entonces esa es la manera en la que yo lo aprendí a hacer, porque en su momento a mí me costaba. Finalmente, para ver que todo esto esté bien, te vas a tu tablita periódica y te vas a buscar dónde está el azufre, porque sabemos que aquí es -2 por ley, ¿verdad? Aquí en el oxígeno es -2 por ley. Y el hidrógeno también es +1. Entonces yo no sé si el azufre en realidad tiene esta carga. Yo lo intuí porque yo así lo hago. Pero me voy a la tabla periódica y busco el azufre. Ténganme paciencia que esta tabla es muy chiquita. Y sí tiene carga +6. Bueno, número de oxidación +6. Entonces, está bien. Pero esa es una manera que ustedes tienen para verificar que esté bien. Bueno, vamos a hacer más ejemplos, pero nos centramos en esta regla. Y la regla siempre decía que el número de la suma de los números de oxidación en cualquier compuesto tiene que ser 0, a menos de que esté en forma de un guión. Entonces la suma tiene que ser igual a la carga del guión. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que a ustedes les dicen, mire mi hija, necesito que me encuentre el número de oxidación de estos compuestos. ¿Ok? Y esta está en forma de -2. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué pasa? Tenemos al carbono y al oxígeno. Y la carga es -2. Entonces dice que la suma de los números de oxidación que tengo que encontrar tiene que ser igual a esto. ¿Ok? Entonces, sabemos que por ley el oxígeno aquí no está en forma de peróxido. Entonces su carga es de -2. ¿Ok? Bueno, -2. Aquí tenemos que sabemos que tenemos que multiplicar este subíndice con este. Sabemos que 3 por 2 me da
menos 6. ¿Por qué? Por la carga negativa de este 2. Bueno, entonces la ley dice que la suma de estas dos cosas me tiene que dar menos 2. ¿Ok? Menos 2. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Tengo que restar un número, tengo que encontrar un número que al restarlo me tiene que dar menos 2. Entonces, ¿qué número me va a dar menos 2? 4. Entonces, por ende, este carbono tiene que tener carga de más 4. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay un número 1 imaginario, lo multiplicamos. 1 por 4 son 4. 4 menos 6, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque este es más chiquito y este es más grande y sabemos que 4 menos 6, menos 2, ¿verdad? Entonces, esta sería la carga de mi elemento, ¿saben? Entonces, vamos a la tabla periódica y vamos a buscar la carga del carbono. Y efectivamente el carbono tiene carga, el número de oxidación, menos 4. No, más 4, perdón. También tiene más menos, pero aquí lo que nos interesa es ver que este más 4 esté acá. Y sí, efectivamente el carbono tiene carga más 4, entonces está re bien. Y esto se los enseño así porque bien podrían ir a la tabla periódica a ver qué número le pueden asignar, pero para estar en esas, no, yo lo hago así al cálculo para que ustedes también no se quiebren tanto la cabeza. Vamos a hacer otros dos ejemplos y ahí quedamos. Y pues bueno, vamos a encontrar los números de oxidación de estos compuestos. Vamos a iniciar primero con este. Este es el hidruro de sodio. Entonces, según la regla, siempre vamos a tener en cuenta las reglas, ¿verdad? Nos dice que el número de oxidación del hidrógeno en todos sus compuestos es de más 1, a menos de que esté en forma de hidruro, entonces de hidruro metálico. En este caso sabemos que es un hidruro de sodio, entonces aquí la carga del hidrógeno no va a ser de más 1, va a ser de menos 1. ¿Ok? Entonces tengo que hacer que la suma de estos dos me dé igual a 0, porque aquí no está en forma de guión, ¿ok? Si aquí estuviera en forma de guión, entonces sí, la suma algebraica de estos dos números de oxidación me tiene que dar igual a la suma del guión. Sin embargo, aquí no está en forma de guión, me tiene que dar igual a 0. ¿Qué número que al sumarlo con menos 1 me va a dar igual a 0 es igual a más 1? Entonces, más 1 menos 1 es igual a 0. Para verificar que esto esté bien, nos vamos a la tabla periódica y nos vamos a ver que el sodio, tiene carga pues más 1. Entonces, sí está bien, ¿ok? Nos vamos a ir a este. Acá tenemos que encontrar el número de oxidación de estos dos. Entonces, según las reglas nos decían que la carga del oxígeno siempre iba a ser menos 2, a menos de que estuviera en forma de peróxido. En este caso, ¿cómo yo sé? Me cuesta un poco la nomenclatura. ¿Cómo yo sé que es un peróxido? Porque el oxígeno tiene carga aquí, tiene subíndice 2. Entonces, nosotros sabemos que como esto no está en forma de guión, la suma de los números de oxidación me tiene que dar igual a 0. Si yo vengo y pongo menos 2, 2 por 4, 2 por 2 son 4, perdón. Entonces, y le pongo aquí un más 2, y yo vengo y multiplico 4, 2 por 2, 4, esto me da 0, estaría bien, pero yo me voy a la tabla periódica a buscar si el sodio tiene carga de 2, pues no la tiene, y pues estaría violando la ley. Estamos violando la ley porque aquí está en forma de peróxido, ¿ok? Entonces no puedo venir yo y ponerle carga más 2, y como sabemos que esto está en forma de peróxido, vengo y pongo menos 1.
Entonces ahí yo ya sé que 2 por menos 1, menos 2. ¿Ok? Menos 2. Y aquí más 1 para que me dé 0. Igual a 0. ¿Ok? Entonces siempre es importante que tengamos en cuenta las reglas, ¿verdad? Aquí está en forma de peróxido, entonces la carga del oxígeno va a ser menos 1. Bueno, vamos a poner el número de oxidación a este elemento. La regla nos dice que cualquier compuesto que esté en su estado libre, su carga o su número de oxidación va a ser 0. Entonces aquí pues no hay ningún tipo de necesidad de ponerle algún otro número porque está solo, no está acompañado, no está con oxígeno, está solo. Entonces por ende su número de oxidación es igual a 0. Por último tenemos este ejemplo. Déjenme ponérselos acá. Tenemos este ejemplo. Ok. Aquí tenemos un guión, el guión sulfato. Entonces yo necesito que la suma de los números de oxidación de estos dos elementos me dé igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, aquí el oxígeno no está en forma de peróxido, entonces su carga es de menos 2. Bueno, 2 por 4, 4 por 2, perdón. 4 por 2, menos 8, menos 8 por la carga negativa de este 2. ¿Ok? Entonces yo necesito un número que al sumarlo con esto me dé igual a menos 2, porque este es un guión y es lo que me está diciendo que me tiene que dar igual a 2. ¿Qué número le tengo que poner? 6, porque este azufre le vamos a poner 6, ¿ok? 6 menos 8 menos 2. Me voy a la tabla periódica para verificar si el azufre sí tiene carga de 6. Y... ¿dónde está el perro azufre? Ah, ya lo encontré. Sí tiene carga 6. Entonces, está bien. Está bien todo, ¿verdad? Entonces, esto sería todo. Si ustedes tienen algún tipo de duda, no duden en comentarme. Si aún este tema pues no les quedó del todo claro, es importante que me pregunten. Yo para eso estoy acá. Quizás no soy muy buena explicando, pero hago el intento de transmitirles todo lo que yo pues he logrado entender. Como pequeño paréntesis, como les digo, es importante que todos utilicen un mismo tipo de tabla periódica porque a veces suele variar un poquito la información. Sin embargo, es muy poco probable, pero no vayan a decir, ay, es que Desiree dijo, y después los van a clavar y después me van a clavar a mí y van a decir que soy una ingeniera psicópata que les dice mentiras. No. Entonces, es importante que manejen bien esta información, nunca dejen su tabla periódica y apréndanse estas leyes. Yo de igual manera les voy a hacer un PDF en el cual yo les voy a unir toda esta información para que a ustedes se les haga mucho más fácil. Solo impriman y ya tengan ahí sus normitas, sus reglas, y para que a ustedes no se les complique tanto. En su momento a mí se me complicó este tema, pero créanme, no es tan difícil. Y este tema les va a servir mucho cuando emprendan, también cuando emprendan, pero no, cuando aprendan nomenclatura, les va a servir muchísimo este tema de números de oxidación. Entonces, gracias por preguntarme. Aquí estoy yo para servirles en cualquier tema que necesiten. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.